es nuestro anhelo y en eso consiste nuestro vivir, estar en su presencia. Señor, qué grato es. Bienvenidos todos en el nombre del Señor. No se les olvide que esta es una noche de estudio, de crecimiento y desarrollo en nuestra vida intelectual. Gloria a Dios. Vamos a tomar ahora el capítulo 3 de la carta a los Romanos. Gloria a Dios. Capítulo 3. Vamos a leer unos versículos de la palabra del Señor. Dice el verso 1: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, porque les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nuda la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que sea justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, porque aún soy juzgado como pecador. ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia y cómo algunos cuya condenación es justa afirma que nosotros decimos: hagamos males para que vengan bienes? ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua se engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a orar al Señor Jesús esta noche. Vamos a pedir que el Señor nos hable. Pero también vamos a orar por alguna necesidad que hoy alguien tenga, que desee que Dios le ayude, le fortalezca. Vamos a orar por usted. Gloria a Dios. Así que si alguien necesita que Dios le ayude, solamente levante su mano. Eso sí, el protocolo de esto dice es que el que se acerca a Él crea que le hay, y que es ayudador y galardonador de los que le buscan. Señor Jesús de Nazaret, delante de tu presencia, Señor, en este momento nos presentamos. Queremos, Señor, oír tu palabra, que nos enseñes y que nos instruyas y que nos permitas crecer, Señor, en tu voluntad. Soberano Dios, pedimos por la necesidad de cada uno de tus hijos en este lugar. Señor Jesús, la necesidad que haya en las vidas de las personas que hoy están aquí presentes, de los amigos, de tus hijos, Dios, a cada uno conforme a tu voluntad, tú seas respondiendo, tú seas ayudando, porque solo en ti está la fuente de la sabiduría, del conocimiento. En ti está nuestra provisión, nuestra ayuda, nuestro socorro eres tú, Señor Jesús. Por eso a ti levantamos el clamor, nuestras manos y nuestros ojos se dirigen a ti, porque en ti, Señor, hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Oh Dios de la gloria, en tu santo nombre, Jesús.
Amén y amén. Diga gloria a Dios. Alabanzas al Señor. Siéntese. Alabanzas al Señor. Bueno, creo que estamos en el versículo 17 de Romanos 2. ¿Alguien me ayuda? Una buena agenda. Gloria a Dios. Capítulo 2, el verso 17. Dice: he aquí tú tienes el sobrenombre de cristiano, de judío, y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Recordemos que Pablo viene haciendo durante todo el capítulo 2. El capítulo 2 habla del justo juicio de Dios, y viene entonces Pablo haciendo unas consideraciones bastante fuertes, tanto a judíos como a gentiles, con respecto a cómo vamos a confrontar el juicio de Dios, cómo es que realmente lo vamos a recibir, en qué condiciones, tanto judíos como gentiles. Y los judíos, entonces Pablo expresa que los judíos creen que porque tienen la ley, entonces van a ser justificados. Y entonces Pablo les está haciendo una confrontación bastante fuerte hace ya un buen rato. El verso 17 dice aquí: tú que tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Cristianos de apelativo y no de vida. Amén. Es lo que Pablo les está diciendo. Ustedes son cristianos de apelativo y no de vida. Y se tiene que ser cristiano de vida y no de nombre. ¿Ya están ahí? Sí. Hola. ¿Ya llegaron? Repito, se tiene que ser cristiano de vida y no de nombre. Acuérdense, el que está en Cristo. A ver, el que está en Cristo. ¿Y por qué se queda ahí? Ok, no se le olvide que las cosas dichas hasta la mitad es la mejor mentira. Yo vuelvo y digo: los que están en Cristo. Ok. Cristianos de vida y no de nombre. Es lo que Pablo les está refutando. O sea, ellos tienen el apelativo de judíos y se apoyan en Dios, pero no viven conforme a Dios. Aleluya. Eso representa entonces un peligro para el cristiano en el momento de tener que asumir la responsabilidad delante de Dios. Y es lo que realmente Pablo nos está advirtiendo a todos, a judíos y a gentiles, en el capítulo 2. Pablo entonces ahora va a tratar al judío o al hombre religioso. O sea, hermano, en Dios la religión no vale nada. Amén, amén. ¿Buenas? Amén. En Dios la religión no vale nada. La religión en Dios es cero a la izquierda. En Dios vale la vida. La vida de vivencias, de experiencias, de convicciones, de fe. Gloria a Dios. No es un ejercicio religioso. No es el cristiano que viene a todos los cultos. No. Claro, si puede venir todos los cultos y ser un buen cristiano, pues excelente. Pero no por venir a todos los cultos es que usted es un buen cristiano. ¿Me copió ahí? Gloria a Dios. Pablo le dice: tienes el sobrenombre de judío. Esta gente se enorgullecía del hecho de ser hijos de Abraham. Para ellos eso era pues lo máximo. Hijos de Abraham. ¿Usted a dónde asiste? A la Pentecostal. ¿Y dónde? A Fontibón Central. Eso equivale a nada. Amén. Si no se tiene una vida íntegra, una vida piadosa, te apoyas en la ley, dice Pablo. Gloria a Dios. Te apoyas en la ley, confiando en la ley, descansando confortablemente ahí, una almohada de plumas. La tarea que Pablo quiere o tiene con ellos es turbar su descanso. Está por retirar ese confortable colchón, esa confortable cama de ellos,
y dejarlos en el puro piso, que entiendan que es en Cristo. Amén. ¿Cuántos dicen otra vez amén? Amén. En Cristo. Es la palabra que se repite y se repite y se repite en la carta a los Romanos y en la carta a los Efesios. En Cristo. Reposar en Cristo, descansar en Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Porque en Él es que tenemos la esperanza de vida eterna. Alabanzas al Señor Jesús. Te glorías en Dios, dice Pablo. Se ufanan de Dios. Nosotros adoramos al único y verdadero Dios, dicen ellos. En cambio, todas las demás naciones adoran a ídolos y dioses falsos. Así que nosotros estamos por encima de ellos. Conocían al verdadero Dios, pero no vivían conforme al verdadero Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Nosotros tenemos la verdad. ¿Aló? Nosotros tenemos la verdad. La única verdad. Pero a veces no vivimos conforme a la verdad. Amén. Así que no seríamos mejor que ellos. Entonces es importante que, aunque lo que más se repite aquí, Pablo lo que más ataca aquí es a los judíos, sin embargo acuérdense que todo el capítulo viene haciendo ese paralelo entre lo que los judíos hacen y lo que los gentiles creen o hacen o practican. Y lo que Pablo realmente quiere redarguir en ambas conciencias es que no es ni la ley ni es la religión, es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Es Cristo en nosotros, aleluya, renovando y regenerando nuestras vidas para que entonces en Él seamos verdaderas nuevas criaturas. Gloria a Dios. El verso 18 entonces dice: y conoces su voluntad e instruidos por la ley, apruebas lo mejor. O sea, aquí pareciera que esta gente está sobrada del lote, pero miren lo que Pablo les redarguye. Conoces su voluntad. Los judíos tenían la palabra de Dios, que es lo que acabamos de leer en el capítulo 3. Ellos tenían la palabra de Dios, por lo cual conocían su voluntad, según Lucas 8:21 y Mateo 12:50, donde vemos que hacer la palabra de Dios es equivalente a hacer la voluntad de Dios. O sea, cuando yo obedezco la palabra, estoy haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cuando yo obedezco la palabra de Dios, entonces también estoy haciendo la voluntad de Dios. Así que una cosa es conocer la voluntad de Dios, pero otra cosa es hacer la voluntad. Conocer y hacer son dos cosas diferentes. Amén. ¿Cuántos conocen un carro? ¿Aló? ¿En serio? ¿Cuántos conocen un carro? No estoy preguntando ni una marca ni un modelo, un carro. ¿Y cuántos saben manejar un carro? Bueno, es diferente. ¿Aló? Entonces todos conocemos un carro, pero no todos lo manejamos. Aquí pasaba lo mismo, todos sabían cuál era la voluntad de Dios, la conocían, pero no la practicaban, no la hacían. Y nosotros estamos aquí puestos es para vivir y para hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Voluntad de Dios que a ratos es molesta, ¿sí o no? A ratos aprieta un poquito, a ratos ajusta un poquito, a ratos incomoda un poquito la voluntad de Dios. Pero al fin y al cabo, la voluntad de Dios es nuestra santificación. Amén. Gloria al Señor. Así que la voluntad de Dios nos santifica, nos perfecciona y nos salva. Amén. Ese amén está raquítico. Repito, la voluntad de Dios nos santifica, nos perfecciona y nos salva. Aleluya. Así que vale la pena hacer la voluntad de Dios. Aunque nos incomode un poquito, aunque nos talle,
haga sentir un poquito fastidiosos, aleluya, pero al fin y al cabo, eso es lo que perseguimos, la salvación de nuestras almas. Aprueban lo mejor, les dice Pablo. Ellos tenían un agudo sentido de discernimiento moral. Ellos podían discernir claramente entre lo que estaba bien y lo que estaba mal. Sin embargo, una cosa es saber lo que está bien y otra cosa es hacer lo que está bien. Amén. Amén. Aleluya. El cristiano no peca porque no sabe. O peca no porque no sepa, sino porque no quiere hacer la voluntad de Dios. Amén. Amén. Hoy en día no hay cristianos, ni siquiera los recién bautizados, porque para eso se les doctrina y se les doctrina bien, para que no entren de una vez pecando y haciéndose autogoles ellos mismos. Amén. Entonces, ni siquiera el cristiano recién bautizado desconoce lo bueno y lo malo. Gloria a Dios. Entonces, el asunto no es que ellos no sabían, ellos sí sabían, pero no estaba en su voluntad hacer lo que a Dios le agrada. Es que hacer lo que a Dios le agrada, pues es ir en contra de mi naturaleza. Hacer lo que a Dios le agrada es hacer las cosas que a la carne no le agrada. Gloria a Dios. Instruidos, enseñados, dice Pablo, por la ley, ellos ignoraban la verdad revelada de Dios, pero tener la ley de Dios, escuche esto que esto es fuerte, no hace santa a una persona. Hola. Cargar la Biblia debajo del brazo no hace santo a nadie. Amén. Ni tampoco salva a nadie. Gloria a Dios. Así que no es eso, y ahí es donde no podemos equivocarnos. Aleluya. La persona entonces, la pregunta clave que hace Pablo en el libro de los Romanos es esta: ¿cómo puede una persona ser justa ante un Dios santo? Amén. ¿Cómo puede una persona ser justa ante un Dios santo? No es por las obras de la ley. ¿Se acuerdan que estamos viéndolo en Efesios, las obras que sí suman para la salvación? ¿Sí se acuerdan que lo estamos viendo? ¿Cuáles son las obras que suman para la salvación? Esas obras están preparadas de antemano. Yo no me tengo que inventar nada. Amén. El que se inventó subir al 20 de julio con frijoles en los zapatos no tiene nada que ver con salvación. Gloria a Dios. El que se inventó darse golpes de pecho y por mi culpa y por mi otra culpa y por mi grandísima culpa, eso no está en la Biblia. Mi Biblia dice en el capítulo 2, versículo 10 de los Efesios: porque somos hechura suya. ¿Cuántos dicen amén a eso? Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y por eso entonces en el 1.26 del Génesis, que lo vimos hace también mucho rato en boga mar adentro, acuérdense que Génesis 1.26 propone, amén, Jehová Dios dice: hagamos. Amén. ¿Cómo dice su Biblia? Hagamos al hombre. ¿Qué más? A nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y el 1.27, ¿qué dice? Y creó Dios. ¿A quién creó Dios? Al hombre. ¿Y qué más? Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra. Hemos analizado este texto hartas veces y hoy vuelvo a preguntar:
¿Hizo Jehová Dios lo que propuso en el 1:26? ¿Hizo Jehová Dios lo que propuso en el 1:26? ¿Sí? No. Lo está haciendo. No. Mire, ahora que lea el 1:26 y se dará cuenta los elementos que tiene. El 1:26 dice: entonces dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Así había que hacer al hombre. ¿Y cómo lo hizo en el 1:27? Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. ¿Qué le hizo falta? La semejanza. Eso es lo primero. Y lo segundo es que el 1:26 propone hagamos. Y el 1:27 dice creó. ¿Ya se conectaron otra vez con Sí, amén. entonces? El 1:26 dice hagamos con dos ingredientes, a imagen y semejanza. Y el 27 dice creó. Es lo mismo hacer que crear. Entonces hizo Dios lo que propuso en 1:26. No se cumplió. Entonces Dios creó al hombre. Crear implica sacar de la nada. Amén. Pero hacer implica formarlo de algo que ya está hecho. Amén. Aleluya. Así que la propuesta del 1:26 todavía sigue siendo un trabajo de Dios. ¿Aló? Amén. Todavía sigue siendo un trabajo de Dios, la del 1:26. El hombre ya está creado, pero Dios lo sigue haciendo a su imagen. Acuérdense que vimos por qué Dios está haciendo al hombre, porque la imagen y la semejanza del hombre se perdió cuando el hombre pecó. El hombre se desfiguró. Dios hizo al hombre perfecto, pero el hombre buscó muchas perversiones. Entonces Dios está volviendo al hombre, aleluya, a su imagen y semejanza, para que entonces en el hombre esté transmitida la naturaleza y el ADN de Dios. Amén. Acuérdense que dijimos que esa imagen y esa semejanza tenía que ver con la santidad. ¿Con qué más? También, sí. Sí, también. Ok, con los atributos morales de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pablo dice: y confías en que eres guía de ciegos, luz de los que están en tinieblas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Pero ¿y cómo si uno mismo anda en tinieblas? Eso es lo que Pablo les está diciendo a ellos. ¿Cómo pueden ustedes ser luz de ciegos, guías de ciegos y luz de los que están en tinieblas, si Jesús mismo había dicho tiempos antes: si un ciego guía a otro ciego, los dos se van al hueco? Aleluya. Hermano, nosotros tenemos que ser gente plenamente seguros de que tenemos la revelación. Tenemos la verdad. Aleluya. La conocemos en esos tres tiempos. Confías, es lo que Pablo les refuta. Las palabras que Pablo ha estado usando para describir a esta gente tiene como fin despertarlos, pellizcarlos para que reaccionen. Amén. Moverse el colchón religioso para que reaccionen, para que vuelvan a vivir, para que vuelvan a estar realmente en el propósito de Dios y en la fe de Dios. El cristiano de por sí es muy dado a eso, a acomodarse. A medida que el cristiano se va volviendo viejo, entonces le entra la modorra, el pesimismo, los ojos encortados.
y nos volvemos pesados como Elías. Y apenas decimos amén, aleluya, oh, gloria a Dios. Y ya no decimos ni aleluya y no alalá y alalá. Que nos va volviendo mañosos, pesados espiritualmente. Ya sabemos tanto y ya ni nos movemos. Estamos chonchos. Aleluya. Y eso es lo que Pablo quiere moverles aquí a los judíos, pellizcarlos de tal manera que ellos sientan que necesitan salir de ahí. Pablo tenía que perturbar su descanso, sacudirlos con violencia, porque es muy difícil demoler el orgullo religioso. A mí que me viene a enseñar, a mí que me viene a decir, yo he leído la Biblia de Génesis, Apocalipsis 5 veces. Aleluya. La gente religiosa confía en sí misma y no en Cristo. ¿Aló? Confía en sí misma y no en Cristo. Y la fe nuestra tiene que estar puesta en Cristo. En Cristo. No en la razón social. En Cristo. No en el pastor, en Cristo. No en los años de cristianismo, en Cristo. Aleluya. Es ahí donde realmente nos podemos sentir seguros en Cristo. No en los años, ni en el lodo, ni en nada más, ni en el cargo, ni en nada de eso. En Cristo es que tenemos que sentirnos seguros. Así que ellos dicen, vamos a ver qué dicen ellos. Tenemos visión espiritual y podemos ayudar a quienes son ciegos. Aleluya. Nosotros tenemos la luz y todos los demás están en tinieblas. Dicen ellos. Nosotros somos sabios y solo nosotros podemos ayudar a quienes son necios. Nosotros somos espiritualmente maduros y podemos ayudar a quienes son niños. Pero ni siquiera se les había caído el velo de Moisés. Amén. Y yo quisiera que usted vuelva y lea las frases a ver cuál de esas nos pega con violencia a nosotros. ¿Aló? Tenemos visión espiritual y podemos ayudar a quienes son ciegos. Nosotros tenemos luz y todos los demás están en tinieblas. Nosotros somos sabios y solo nosotros podemos ayudar a quienes son necios. Nosotros somos espiritualmente maduros y podemos ayudar a quienes son niños. Pero entonces uno le pisa el callo al hermano maduro y no vuelve a culto. O sea, está tan maduro que ya está podrido. O sea, ¿qué es ser maduro en Cristo? ¿Ah? Saber 500,000 versículos y decir Biblia a diestra y a siniestra, o de verdad comportarse como un cristiano maduro. ¿Ah? ¿Qué es ser maduro en Cristo? ¿Qué es tener luz en Cristo? ¿Qué es tener conocimiento? ¿Qué es ser sabio en Cristo? Esas serían buenas cosas para definir, para que no nos sigan pasando las cosas que sí nos siguen pasando. Amén. Uno exhorta al hermano, uno le dice, eso que está haciendo está mal, no le queda bien, mire que la Biblia dice, y no vuelve a culto. Vuelve a culto. Y cuando uno se da cuenta, ya hace 6 meses está asistiendo a otra congregación. Aleluya. Entonces, uno no sabe si quedarse callado y no decir nada y que se pierdan todos. Porque si vos se deja sin corrección,
pues seréis como niños mimados. Así que Dios al que ama, corrige. Amén. Amén. Gloria a Dios. Sí, así es. Pero aquí dice, ¿cuál le quedó? Nosotros somos espirituales, maduros y podemos ayudar a quienes son niños. Pero a mí que no me van a decir nada. Conmigo que no se vayan a meter. A mí que no me van a estar corrigiendo. A mí que me dejen quieto. Porque ya que se meten conmigo, ay, ay, ay. Gloria a Dios. Pablo les critica la forma. Se refería a lo que es superficial o externo. Pablo señala una religión que solo es formal, externa y superficial. No es suficiente. Debe ser real, interna, del corazón. Ser exteriormente religioso no hace que una persona esté bien con Dios. Amén. Porque la palabra de Dios atropella lo de adentro. Penetra hasta partir el alma, el espíritu, los tuétanos, las coyunturas, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En realidad, por fuera la palabra no produce nada. Escuchen, por fuera no. Lo que se ve afuera es lo que la palabra está haciendo adentro. Amén. Amén. El que usted sea cristiano no le crece el pelo, igual le crece así sea mundano. Amén. El que usted sea cristiano no le alarga la falda, ni le cose el descote. No, esos son actos que manifiestan lo de adentro. Gloria a Dios. Jesús dijo, porque de adentro del corazón es que sale. Y después dijo, de la abundancia del corazón habla, actúa el cuerpo. Uy, hermanos, que cuando yo oigo ese vallenato, uy, Dios mío. ¿Qué cree que hay en ese corazón? Gloria a Dios. Aleluya. Uy, hermanos, que cuando me pasa así el olor de águila por la nariz, uy, Dios mío, usted no sabe la agonía que me da. ¿Qué está pasando en ese corazón? Hay mundanalidad. No está limpio ese corazón. Pero cuando el corazón está limpio, usted puede estar a media cuadra del infierno y sigue siendo sano. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Aleluya. La forma Pablo se las está criticando. Vamos en el 2:20. Instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma, la ciencia y la verdad. Oiga eso, cómo Pablo los alaba para después meterles el garrotazo. Instructor de los indoctos, maestro de niños. Y este maestro de niños no es de escuela dominical. ¿Aló? Amén. No es de los niños de escuela dominical, es de gente adulta que no conocía la ley. Que tienes en la ley la forma, la ciencia y la verdad. Tú pues que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Y tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. O sea, Pablo los confronta, ¿no? Veamos los dos textos. Instructor de los indoctos, maestros de niños, que tienes en la ley la forma, la ciencia y la verdad. O sea, esas tres expresiones. Tú, pues que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo. Y tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Aleluya. Amén. ¿Le está ardiendo la palabra hoy? No. A mí sí. ¿A usted no? Bueno, gloria a Dios. Era para mí esta noche. Aleluya. El que predica debe ser afectado por la palabra antes que el pueblo.
Amén. Eso es lo que Pablo les está diciendo. Antes que ustedes le enseñen al pueblo, déjense afectar ustedes. Deje afectar, no afectar. Afectar, que la palabra los atropelle a ustedes. Dejen que la palabra los conmueva a ustedes primero, para que entonces también produzca fruto en los oyentes. Porque lo que realmente Pablo les viene diciendo en todo el capítulo 2 es que el creyente judío o gentil debe ser un viviente de la palabra. Amén. Amén. Su vida tiene que ser una vivencia diaria. El verso 22, tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras, y tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegios. O sea, lo sigue confrontando de una manera fuerte. Tú que te jactas de la ley con infracción de la ley, deshonras a Dios. Aleluya. Así que Él les enseña y le dice: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, a ese es que se le cuenta como pecado. ¿A quién? Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace. A ese es que se le cuenta por pecado. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado. ¿En dónde? Entre los gentiles por causa de vosotros. O sea, los gentiles blasfemaban el nombre de Dios a causa de los judíos. Y ahora nosotros tenemos que decir: los inconversos, los del mundo, blasfeman el nombre de Dios por causa de nosotros. Amén. Porque cuando uno va a hablar de Cristo, cuando uno sale a evangelizar o a hablar con una persona, y entonces yo dice: pero allá va don Carlos, ¿no? Don Carlos, el vecino que yo tengo allí, él va allá. Ah, sí, el hermano Carlos, sí, es una buena persona, un buen cristiano. ¿Un buen cristiano? Aquí lo pasa riendo la madre todo el tiempo. Por eso es que yo no voy a esa iglesia. Aleluya. Aleluya. Porque don Carlos, entonces, lo que pasa es que tiene dos overoles. Uno para venir a culto, entonces él por aquí a mitad de cuadra se pone de oveja. Y viene aquí, amén. Pero cuando sale de aquí, se pone el de chivo. Amén. Y por eso entonces allá se porta como un mundano. Y uno cree que tiene un buen cristiano aquí. Aleluya. A eso es que Pablo se está refiriendo. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Y entonces pudiéramos decir esta tarde, esta noche, no hemos bautizado más. Amén. Porque hay mucha gente ayudando a destruir. Ellos no evangelizan, pero son buenos para acabar con lo que no evangelizan. Gloria a Dios. Porque la gente le pone más cuidado al testimonio suyo que a la palabra de verdad. Entonces ellos dicen: no, pero es que yo le presté a un pentecostal 100,000 pesos hace 6 años. Aleluya. Y me dijo que en 8 días me lo pagaba. Y hace 6 años y ahora me ven y hace mala cara. Aleluya. El nombre de Dios es el que Pablo va a defender ahora. El nombre de Dios representa para los judíos algo muy grande. Era lo impronunciable en el Antiguo Testamento, sobre todo cuando se trataba de Jehová o de Yahvé. Aleluya. Pero ahora Pablo los acusa. O sea, Pablo les metió el dedo en la llaga donde era. Ustedes no es que respetan y aman mucho el nombre de Jehová, pues el nombre de ese Dios suyo está siendo blasfemado todo el tiempo, pero no es porque la gente sea perversa, es por causa suya misma. Eso no debería doler.
Aleluya. Así que Pablo ahora los acusa de estar pisoteando el glorioso nombre de Dios. Y creo que aquí sí vale la pena que le pongamos atención a esto. Amén. Aleluya. Aleluya. Yo personalmente creo que Dios a los que va a salvar, los va a salvar. Amén. Aunque usted sea el peor de los cristianos, Dios va a salvar al que va a salvar. Pero hermano, sí hacemos mucho daño. Amén. Sí hacemos mucho daño cuando no nos portamos como lo que debe ser ante quienes no conocen la verdad de Dios. Pablo entonces les dice, porque como está escrito, Pablo está pensando en pasajes del Antiguo Testamento que decían lo mismo. O sea, no se podía ir en contra del nombre de Dios, no se podía ser causa de que la gente que no conocía el nombre de Jehová tuviera que blasfemarlo a razón de las vidas que no vivían conforme a la palabra y a la justicia de Dios. Ya en el verso 25 entonces Pablo dice, pues en verdad, en estas circunstancias que estamos hablando, en estos términos que estamos hablando, en realidad ni la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Dicho de otra manera y traído aquí al contexto, pues si en verdad la circuncisión, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas, si vives como cristiano. Amén. Amén. Ustedes se dan cuenta que hay cristianos que se sienten orgullosos, depende de quién los bautizó. Ahora que estamos por los años 80, pero esto no dice, a mí me bautizó Larse. Y lo miran ahora así por el timón, a mí me bautizó Larse. ¿Y a usted quién lo bautizó? No, el que me bautizó Miguel Escarrión. No queda como mal bautizado, o sea, uno le provoca rebautizarse. A ver. Y entonces, a mí me bautizó Domingo Zúñiga. ¿Y a usted quién lo bautizó? Imagínense que a mí, el que me bautizó, lo sacaron por homosexual. Entonces yo, ay Dios. Y entonces ahora que sí, a mí me bautizó la señora, ¿a usted? No, yo después le digo. Amén, porque pues, imagínense, ¿qué voy a contar yo eso? Amén. Y alguien que lo bautizó, Dross, Larse, Thompson, Domingo Zúñiga. Oh, a mí un Señor por ahí. Aleluya. Ojo esto. Así que no es eso. Lo que realmente es válido es si realmente somos cristianos de veras. Diga gloria a Dios. Si en realidad somos cristianos de veras. ¿Quién te bautizó? Eso es lo de menos. Amén. Amén. Así te haya bautizado el viejito cegatón y sordo que ya estaba para retirarse del ministerio, si lo bautizó en el nombre de Jesucristo, délo por hecho. Amén. Pero lo que hace válido y glorioso ese bautismo es tu vida. Amén. Tus obras, tus hechos, tu vivencia, tu realidad. Diga gloria a Dios. Y si no, yo fuera un perverso. Imagínate quién me bautizó. Amén. Yo fuera un perverso, imagínate. Pero no es quien te bautizó, es el nombre que te pusieron y la convicción que tienes de ese nombre. ¿Cuántos glorifican el nombre de Jesús? Pablo ahora se mete con algo que para ellos es muy sagrado, la circuncisión. El ritual externo solo aprovecha a la persona si está acompañada de una realidad interior. El rito exterior no tiene valor, no es de beneficio o ventaja, aparte de una realidad de adentro. Sin esto es solo un ritual que carece de realidad, un símbolo sustancial. Mera sustancia y nada de realidad.
eso mismo puede pasar con el cristiano en la iglesia. Tú te puedes mandar bautizar, dejarse crecer el cabello hasta los tobillos, ponerse una falda que no se le ve el dedo gordo. Amén. Pero si de adentro tu vida no vive conforme a la palabra, entonces viene Cristo y te quedas igual que una monja, pero en el infierno. Aleluya. Porque monjas van a ver altas en el infierno. Amén. Gloria a Dios. Porque no es lo de afuera, es lo de adentro. Claro, tampoco está Pablo diciendo con esto que entonces desordenémonos afuera. No, es que lo de afuera es el resultado de lo de adentro. Diga gloria a Dios. Aleluya. Eso es lo que Pablo está diciendo. De nada te sirve que te hagan cosas externas si lo interno está descompuesto. Así que circuncídese primero el corazón. Si pues el incircunciso guardara las ordenanzas de la ley, no será tenida su circuncisión como circuncisión. Claro. Amén. Hay mundanos que parecen cristianos y hay cristianos que parecen mundanos. Es mejor que una persona crea en Cristo. Escucha esto que voy a decir que es pesado. Ojo. Es mejor que una persona crea en Cristo y no sea bautizada, a que sea bautizada y no crea en Cristo. Amén. ¿Usted cree que eso es posible? Claro. Claro, hay gente que se bautizó pero no cree en Cristo. Y hay gente que no se ha bautizado pero cree en Cristo. Ellos dicen, no, yo sí, a mí sí me gustaría, pero es que yo veo tanta porquería ya que mejor me quedo aquí afuera. Amén. Gloria a Dios. Amén. Así que el asunto está en que vivamos verdaderamente una vida en Cristo. Si tienes que escoger entre el ritual y la realidad, escoge la realidad. Amén. Porque la realidad es que el que está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Esa es la realidad. El que está en Cristo, nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Esa es la realidad del Evangelio. El Evangelio nos llegó a nosotros para seguir viviendo nosotros de cualquier manera. El Evangelio llegó a nosotros para que seamos nuevas criaturas. Hoy en el 27 ya casi terminamos el capítulo 2. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Yo espero que todos estos versículos los hayamos tomado en doble carril, ¿no? Porque casi todos obviamente tienen la palabra o ley o judío, y ahí no dice iglesia pentecostal. Entonces, uy, si eso es, ¿cómo los tratan de duros son judíos, no? Y entonces usted saldrá diciendo, el hermano se jaló hoy un mensaje para los judíos, pero no vino ni uno. Aleluya. ¿Y sabe por qué estaría predicando a los judíos? Creyó que de pronto iba a venir por ahí algún mesiánico, no vino ni uno. Se perdió el mensaje. No, esto tiene doble carril, que no tiene la palabra pentecostal ahí, pero ahí está. Diga gloria a Dios. Y el que físicamente es pentecostal, le voy a leer para que entienda, vea. Y el que físicamente es pentecostal, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra, con las palmas, con los diezmos y con las ofrendas, amén, te crees santo y sin embargo eres transgresor de la ley. Amén. Aleluya, porque eres pentecostal aquí adentro, apenas pasa la vitrina para acá. Aleluya. Dios lo bendiga, hermanito. Amén. Que mi Diosito lo guarde. Pero apenas sale de ahí para afuera. Ya, allá en la puerta donde están los porteros con el bolillo, de ahí para allá, como usted. ¿Qué? ¿Le parecía a su suegra o qué? ¿Qué pasa, papá?
Ya cambió totalmente. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Escuchen esto. Escuchen. ¿Qué preferirás? ¿Un esposo que tiene un anillo y anda con otras 5 mujeres? ¿O un marido que no tiene anillo pero que es fiel a su esposa? ¿De qué me viene? El símbolo anillo sin la realidad. ¿Cuál es la realidad? Fidelidad no tiene valor. El argumento de Pablo es el siguiente: la falta de la circuncisión no condena al gentil, y ser circuncidado no salva al judío, a menos que exista la palabra fidelidad. Aleluya. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Aleluya. Note los contrastes que se encuentran en estos versículos: exterior, interior; carne, corazón; letra, espíritu; hombre, Dios. Una cosa es ser judío por nacimiento, otra cosa es ser judío regenerado. A eso es lo que la Biblia le llama un verdadero judío. A eso es que la Biblia le llama un verdadero cristiano. Amén. Aleluya. Alabanzas al Señor. Gloria a Dios. Verso 29. Sino que es judío el que lo es, ¿dónde? En el interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en la letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Diga gloria al Señor. Así que es importante notar que en el verso 28 Pablo está hablando de un judío, no de un gentil, que es judío interiormente. Él ha sido circuncidado y es descendiente de Abraham, pero él no es creyente. Su corazón no está bien con Dios. Él es judío exterior y físicamente, pero interior y en espíritu no es judío. Voy a cambiarles esto. Es importante notar que en el verso 28 Pablo está hablando de un cristiano gentil que es gentil exteriormente, que es pentecostal por fuera, que se ve bonito por fuera, y dice: uy, esa hermana es santísima. Amén. Él ha sido bautizado y dice que cree en Jesucristo, que es hijo de Dios, pero su corazón no obedece a Dios. Así que él es un pentecostal de nombre físicamente, pero de adentro sigue siendo mundano como cualquier borracho. Alabanzas al Señor. Así que el verso 29 Pablo está hablando de un judío, no de un gentil, que es un judío interiormente. Ser judío interiormente es ser un judío que cree en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No solo un hijo de Abraham, sino un hijo de Dios. El verso 29, Pablo no está diciendo que los gentiles sean judíos interiormente. Los gentiles salvos nunca serán llamados judíos y nunca son nombrados como Israel. El gentil es gentil y será nombrado como iglesia. El gentil que de verdad se ha arrepentido de corazón, a esa persona se le llama hijo de Dios. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Diga alabanzas al Señor. Entonces miren cómo Pablo nos garroteó a todos, ¿no? Era garrotazo aquí y garrotazo aquí, garrotazo aquí y garrotazo aquí. Amén.
Así que no se necesita ser judío para haber oído la palabra esta noche. Alabanzas al Señor Jesús. Diga gloria a Dios. ¿Qué nos dejó el capítulo 2? Alguien que me diga algo. ¿Qué nos dejó el capítulo 2? Señor, ¿no se acuerda que le dejó el capítulo 2? Que tenemos que ser cristianos de nombre. Lo que importa es lo de adentro, que eso también obviamente se va a ver reflejado en lo de afuera. Sí. Vale. O sea que tenemos que ser cristianos De vida. por dentro. Que siendo cristiano por dentro, eso va a salir a flote. Por eso dice: el fruto del Espíritu Santo es machete, botella, cuchillo. ¿Qué dice con respecto al fruto del Espíritu Santo? Más el fruto del Espíritu Santo es Amor, gozo, amor, paz, paciencia, gozo, benignidad, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Así que el que está lleno del Espíritu Santo, eso es lo que saca a flote. Amén. Amén. Y eso es ser cristiano de veras. Así que les voy a dejar con la imagen de Romanos capítulo 3. Gloria a Dios. La introducción de Romanos capítulo 3 dice: en el capítulo 2, Pablo nos demostró hábilmente que el judío está sin excusa y que está bajo la condenación y el juicio de Dios. Ahora, en el capítulo 3, el judío agota su último recurso para tratar de argumentar una salida del juicio. Encontramos lo mismo hoy. Cuando uno va a predicar, cuando presentamos el Evangelio a otros y les mostramos claramente su pecaminosidad y su necesidad de Cristo, a menudo ellos comienzan a levantar objeciones y enarbolar argumentos tratando de eludir el juicio de Dios, incluso el del que está allá en la iglesia. No es malo, ¿verdad? Hermano, pero es que si usted supiera lo que me hicieron. Y por eso yo siempre les he dicho: hay descarriados que uno habla con ellos y uno dice: este man está bien descarriado. O sea, se descarrió con toda la razón. Y uno le provoca descarriarse con él. Sí, o sea, están bien descarriados. Gloria a Dios. Amén. Porque cuando se trata de argumentar, el mejor para eso es el hombre. Si es que imagínense, Adán y Eva pecaron y el Señor le dice: Adán, ¿dónde está? ¿Qué ha hecho? Inmediatamente, la mujer que me diste. O sea, el culpable es usted. Es una, o sea, usted es el culpable porque yo no le estaba pidiendo mujer, usted la hizo y hago lo que hago. Amén. Y entonces, Dios, sintiéndose así, perdónenme, voy a decir algo que yo sé que no es, pero es solamente como para que usted tome la idea, sintiéndose así como redarguido, entonces dice: Eva, no la serpiente. Pues no la serpiente. ¿Ya? Entonces el hombre, cuando se trata de argumentar su pecado, su maldad, su estado, el hombre para eso es, no hay quien le gane. El único que le ha presentado un argumento válido al hombre es Dios. Con él no se puede, dijo Job, no se puede argumentar con Dios, porque él es la sabiduría. Arriba en el cielo, abajo en la tierra. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Mis señores, entonces quedamos listos para arrancar el capítulo 3. Amén. Capítulo 3 obviamente también nos traerá cosas maravillosas, cosas extraordinarias, y seguiremos entonces así creciendo en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a ofrendar, ¿les parece? Ofrendemos para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Vamos a darle a Dios con alegría alabanzas, entendiendo que no, lo que tenemos se lo damos al Señor porque Él se lo merece. Gloria a Dios.